que lleva como título Instantáneo de una almadraba de tiro, Zahara de los Atunes, 1554, a cargo de doña Araceli Guillaume Alonso. Es catedrática de Historia y Civilización de la España Moderna por la Universidad París-Sorbonne. Desde 2016 es catedrática emérita de la misma universidad. Ha publicado un centenar de artículos, 2 libros codirigidos, otras 6, todos ellos dedicados a la historia de España de los siglos XVI y XVII. Muy bien, muchas gracias. Espera, que aquí tengo un pequeño problema. Ay, ya lo he quitado, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestro amigo y alcalde, don Agustín Conejo, verdaderamente amigo. Y es un placer. Zahara es por antonomasia. Hay atunes en otros lugares, en Conil, en Barbate, en Tarifa. Actualmente ha habido en otros sitios, pero Zahara, la de los atunes, la bien nombrada, es la que por antonomasia aparece verdaderamente como la tierra de los atunes, donde lo lleva inscrito en el nombre. Y es siempre una alegría venir y una alegría pensar todo lo que ha podido pasar aquí durante tantos siglos, porque creo que fundamentalmente lo he estado pensando y mirando las cifras. Yo creo que si globalmente tomamos todas las almadrabas de todas las épocas, probablemente sea Zahara uno de los lugares donde más atún se ha pescado, porque verdaderamente la pesca en Zahara fue, en los siglos de los que yo me ocupo, fue monumental. Como historiadora, mi interés, bueno, antes que nada quería hacer una salvedad, o por lo menos dar una explicación. Aquí ven Cultura Almadraba, pequeñito. Este es un grupo, es una asociación que ya es legal a nivel nacional incluso, formada por 8 personas, que somos todos amantes de la almadraba en distintas especialidades, que lo hacemos verdaderamente por afecto y cariño. Es una asociación sin ningún objetivo de lucro de ninguna manera, pero para ayudar a promocionar el buen nombre y la reputación de la almadraba, que no nos necesita, porque la almadraba cada día tiene más importancia y cada día es más conocida, y sobre todo a nivel también gastronómico es impresionante lo que se ha hecho en 20 años. Cuando yo empecé a trabajar sobre la almadraba, pues había gente que no tenía ni idea de lo que era fuera de esta región, incluso en Sevilla no se sabía ni lo que era la almadraba. Y actualmente la almadraba y el atún se han convertido en el sinónimo de una calidad de vida, de una forma de vida, de una manera de comer, de una manera de ver el mundo, en fin, y hay todo un romanticismo además en torno a esta cuestión de la almadraba, que se convierte en fuente de inspiración para todo tipo de artistas, porque cada vez hay más artistas que o escriben sobre la almadraba o con una narrativa imaginaria o trabajan en Bellas Artes sobre la almadraba. Igual algún día vamos a tener también, no sé, unos discos, una música almadravera, habrá ya música antigua grabada, pero quiero decir que inspire para seguir creando música almadravera. Bueno, entonces en este grupo de Cultura Almadraba, ¿qué es lo que pretendemos? En primer lugar, lo que tenemos más cerca es que sea reconocido como bien de interés cultural en Andalucía, que curiosamente no es tan fácil. No sé por qué, porque ese es un problema andaluz, habría que preguntárselo a la Junta de Andalucía. Y en segundo lugar, reuniéndonos con las otras almadrabas que ha habido en el mundo, que hay en el sur de Europa, que ha habido, los otros países que tienen o que han tenido almadraba, llevarlo a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es decir, como cultura de lo que fue, de lo que es y sobre todo de lo que será, porque la almadraba, como toda actividad humana, está constantemente evolucionando, y eso es lo que ha permitido que la almadraba haya llegado hasta nosotros. Si todavía pescáramos como en el siglo XVI, seguramente se hubiera perdido, pero la almadraba se ha sabido adaptar al cambio de los tiempos. Seguramente el más significativo para nosotros es el de los famosos japoneses, que nos han enseñado tanto, al parecer, por lo que me dicen los especialistas. Pues bien, pues eso fue una cosa que cambió muchas cosas, no solo en la almadraba, sino en la gastronomía de la almadraba. Nos han acostumbrado a comer mucho atún crudo, mucho atún de otras maneras que no acostumbrábamos a comer. Bueno, después de este preámbulo, decirles que mi especialidad son los siglos XVI y XVII, es decir, el denominado siglo de oro, sobre todo hasta mediados del siglo XVII, la época de los Austrias, de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, fundamentalmente, y que
Mi especialidad sigue siendo aquellos siglos, pero es verdad que, aunque yo siga trabajando sobre la almadraba de aquellos siglos tan antiguos, me he llegado a interesar ahora por la almadraba de todas las épocas. No trabajo sobre ella, pero me interesa a nivel personal, lo leo todo, leo lo que escriben mis compañeros, asisto a las conferencias, me intereso por saber cuántos atunes hubo el otro día en la levantada o el equivalente de Conil, etc. Es decir, que ahora la almadraba me interesa de otra manera, además de interesarme como historiadora. Me interesa pues como digamos, una parte de mis pasiones cotidianas, saber con otros amigos. A mí lo que me llevó a Sanlúcar de Barrameda, a los archivos de los duques de Medinasidonia, a trabajar sobre almadraba, fue Cervantes. Fue Cervantes porque mi director era un gran cervantista y trabajamos sobre la Ilustre Fregona. La Ilustre Fregona, como yo lo dije aquí hace unos años, es la novela ejemplar, parodia de novela picaresca, nos lo han dicho esta mañana también, más que novela picaresca propiamente dicha, en la que realmente es la que da a Zahara sus cartas de naturaleza, en la medida en que estas dos mujeres que salen en la novela, Constanza y Zahara, uno de los dos jóvenes nobles que quieren venir a la almadraba, uno quiere venir y ha venido y ha estado, el otro quiere venir y no llegará nunca. Se queda en Toledo, efectivamente, donde encuentra a Constanza, y uno le dice al otro: yo tengo a Constanza, yo tengo a mi Fregona, tú vete con tu almadraba. Zahara aparece como el segundo, digamos, personaje de mujer en la Ilustre Fregona. Es el alter ego de alguna manera de la Fregona misma, y es una de las mujeres de las que está enamorado uno de los dos caballeros. Bien, a mí me trajo la Ilustre Fregona y mi director me dijo en París: bueno, pues usted vaya a ver qué hay de esto, porque claro, Cervantes escribe y cuando Cervantes escribe siempre hay algo detrás, vaya a ver qué hay detrás de todo esto, no sé dónde estarán los archivos. Yo llegué a Sevilla, busqué y al final terminé en Sanlúcar de Barrameda en el archivo de la duquesa de Medinasidonia. Estoy hablando del año 86, es decir, que no es ayer, ¿no? Muchos aquí ni habrían nacido. Bueno, total, que en ese inmediatamente me quedé, yo diría más que asombrada, me quedé asustada de lo que podía haber en ese archivo, sobre todo y en particular sobre la almadraba, sobre lo que nunca había trabajado nadie entonces. Yo fui la primera, creo que fui la segunda, que otro chico antes, pero que no terminó su trabajo. Y luego ha habido mucha más gente que ha ido no a trabajar. Sí, Antonio Moreno Ollero no trabaja son los mismos documentos que yo. Él trabaja sobre una parte de una documentación y yo sobre otra. A él le interesa la almadraba vista desde Sanlúcar y a mí me interesa la almadraba vista desde la almadraba, bien sea la de Conil o la de Zahara. Bueno, por lo tanto, lo que voy a hacer hoy aquí es hablar de un año en particular, del año 1554 y de Zahara. Me voy a olvidar de momento de Conil, trabajo lo mismo sobre Conil que sobre Zahara, mi trabajo es totalmente de mitad y mitad, pero como estamos en Zahara, también por otra razón, es porque el año 1554, nos queda del año 1554 el diario de la almadraba de Zahara, es decir, lo que pasó cada día durante el tiempo de la almadraba, qué día se terminó de calar. Se decía armar, entonces no se decía calar porque, claro, como no era una almadraba fija, aunque hubiera elementos fijos, se hablaba más de armar que de calar, pero no importa, utilizaré los dos vocabularios. El día que se empieza, el día que se está en la playa esperando a que pase el atún, el primer día que pasa el atún, cuánto atún pasa, cómo se vende, a quién se vende, a qué precio se vende, segundo día no pasa, tercer día cuánto pasa, cómo, etcétera, etcétera. Es decir, que los diarios de almadrabas nos dan una serie de explicaciones increíbles sobre lo que ocurre en un momento determinado del año, en un lugar determinado, que sea Conil o Zahara. Y aquí este 1554 tiene una peculiaridad, es que se perdieron en el tiempo que el archivo de Medinasidonia, a finales del siglo XVIII se va a Madrid, se lo llevan a Madrid porque los duques viven en Madrid. Y este archivo lo recupera la duquesa, la difunta duquesa, lo recupera en un sótano en Madrid, cuando ella vuelve para instalarse a Sanlúcar, no sé si era, creo que eran el final de los años 60 del siglo XX, y lo trae, lo limpia, lo organiza, lo cataloga y desde entonces está en Sanlúcar de Barrameda. Pero en todo ese trasiego de 2 siglos en el que ha estado por ahí, se han perdido muchas cosas, sobre el resto también, pero sobre la almadraba también, porque tenemos toda una serie de cifras
de capturas de atún que son del siglo XVIII, recogidas por el padre Sarmiento, y que vemos que él hace alusión a un montón de diarios que hoy no están. Hoy el primero que tenemos para Zahara es 1554 y el primero que tenemos para Conil es 1562. Y de hecho de Zahara es el único que tenemos del siglo XVI, porque saltamos de 1554 a 1601. Y yo tengo que rellenar, eso es lo que más me cuesta, ¿no?, en mi trabajo, el hueco que va de 1554 a 1601 para explicar todo lo que pasa en medio. Claro, tengo que recurrir a una serie de documentos muy complicados, muy dispersos, que se buscan como una aguja en un pajar en ese archivo. En cualquier caso, vamos a ver esta de 1554. Creo que lo primero que podemos ver muy rápidamente es geográficamente. Este es un mapa antiguo en el que, bueno, bien ya descubren con facilidad, ¿no?, por dónde estamos, Cádiz y en fin, el Guadalquivir y Cádiz y toda esta zona almadravera, la zona del estrecho, quizá se vea mejor. Es muy bonito, pero es muy esquemático, pero esto nos permite ver cómo se estrecha, ¿no?, el estrecho, y cómo podemos imaginar que los atunes, tanto los que vienen completamente del sureste, como los que vienen, los que llamamos de poniente, los que vienen plenamente del poniente, al estrecharse el estrecho, entran en ese carril que queda en medio, que es el. Creo que esto nos permite ver con un mapa que yo misma hice a partir de Internet. Vemos muy bien cómo están aquí, los vemos todos. Vemos Conil, que es la que más está a poniente, vemos Barbate y Zahara y Tarifa, y ya llegamos al estrecho de Gibraltar. Vemos el paso del océano Atlántico al Mediterráneo y el lugar por donde pasan los atunes. Y vemos cómo me parecía interesante cuando trabajo sobre mi época. Se pesca bastante más atún, mucho más algunos años, pero bastante más en general siempre en Zahara que en Conil. Sin embargo, Conil, como estaba en Conil la Torre Guzmán, es decir, un pequeño castillo, un pequeño palacete para los guzmanes, el duque solía estar en Conil. Algunas veces venía a Zahara a caballo y se daba una vuelta, se volvía a marchar a Conil. Él, donde residía cuando venía a la almadraba, era en Conil. Digamos que Conil era una almadraba más aristocrática y Zahara era una almadraba más, más popular, más, yo diría, más asilvestrada, menos controlable que la de Conil, que estaba en un lugar ya construido con casas, en fin, que tenía un entorno más urbanizado. Zahara era un descampado, Zahara era puramente un descampado. Aquí en invierno quedaba la fortaleza, o sea, el Palacio de las Pilas, pero no había nada, no había pueblo ni había nada. Su referencia era Vejer, se apoyaba en Vejer, pero verdaderamente Zahara no quedaba nada. Y siempre me llama la atención ¿por qué? Bueno, creo que un capitán de almadraba reciente me lo explicó un poco el otro día, habló y lo entendí, porque hay cosas que no han cambiado en el comportamiento de los atunes. Es que cuando los atunes que llegan por las costas de África del Arache tienen tendencia, los que llegan ahora, los primeros, quizá vengan más a Zahara que a Conil, que les queda más a desmano, y que a Conil vengan con más facilidad los que vienen de Poniente, y que los que vienen de Poniente vayan a todas, no lo sé. Es algo que resulta evidente, quizá porque Conil está más lejos del estrecho, pero en cualquier caso Zahara solía capturar mayor número de atunes. No había entonces almadraba en Barbate no había almadraba, y había almadraba en Tarifa, pero no era de los duques de Medina Sidonia, porque siempre se habla del monopolio, pero en realidad los duques de Medina Sidonia en el siglo XVIII tuvieron monopolio, pero en el XVI y el XVII ellos pretendían tener el monopolio, pero Tarifa lo explotaba el rey y no tenía la más mínima intención de dejarle el monopolio al duque. Lo que pasa es que en Tarifa, no sé si por cuestiones técnicas o por cuestiones humanas o porque lo había dado en arrendamiento y le contaban cuentos chinos, le decían que habían cogido 50 atunes cuando cogían 200, no lo sé. La verdad es que las cifras de Tarifa son muy inferiores a las de Conil y las de Zahara en los siglos XVI y XVII. Bueno, visto esto, quiero hablar desde dos puntos de vista. Uno, quiero explicar el contexto del año 1554, lo que yo denomino
una almadraba y su circunstancia, porque los tiempos cambian, todo cambia, y entonces la almadraba también es lo que es en función de una serie de parámetros climáticos, técnicos, humanos, sociales, en fin, toda una serie de circunstancias, que son las circunstancias de un país y las circunstancias de una región. Y después veremos ya más particularmente datos de la almadraba de Zara a partir del diario, como acabo de decir. Bien, en el año 1554 les recuerdo que reina en España el emperador Carlos V, pero nunca está por Alemania luchando contra los protestantes y le deja al duque tranquilo. Es decir, que cuando el rey como Felipe II están mucho en Madrid o en Valladolid, donde esté la corte, a los señores que están lejos de la corte los tienen mucho más vigilados. Pero claro, Carlos V, que anda todo el tiempo por Europa, pues el duque de Medina Sidonia le cae muy lejos. Y el duque de Medina Sidonia tiene en ese momento una autonomía que no ha tenido siempre, incluso en materia de almadrabas y naturalmente en materia de sal, que esa es la madre del cordero, si puedo decir así. Entonces, en el ducado todo va muy bien. El duque es un hombre de 48 años, que no va a vivir muchos más, pero que ha llegado a un punto, tiene un gran equilibrio con su esposa, que es una mujer muy inteligente, Ana de Aragón, y los dos han creado, creo yo, que han llegado a un nivel técnico, han conseguido entre 1525, que tenemos el primer diario de Almadraba, 1524, ellos llegan y se instalan, se van de Sevilla y se instalan definitivamente en Sanlúcar, para vigilar el puerto de Sanlúcar y las almadrabas. Y a partir de 1525 imponen el diario, es decir, los diarios de almadrabas los impone el sexto duque, hace obligatorio que el tesorero que está en la almadraba escriba todos los dineros, todo el dinero que cobra, todo el dinero que gasta, todo lo que pasa, todo lo que sucede, no solo para que quede una memoria de la almadraba, sino para que también el duque pueda saber exactamente lo que pasa, porque él está un poquito lejos, y si está en Conil no está en Zahara, no es que estén tan cerca, tampoco Conil y Zahara, sobre todo en aquella época. Por lo tanto, la situación es buena, la situación de Castilla no es mala, todavía en los años 54, y llegan muchos bienes de América, llegan muchas cosas de América, y el ducado de Medina Sidonia vive un momento de esplendor. Y podemos decir que a pesar de las diferencias sociales, en España, en Castilla, el reino de Castilla, la corona de Castilla, que es a la que pertenece Andalucía, goza de bienestar. El emperador, como siempre, necesita dinero para sus guerras desde lejos. Ya se da cuenta de que hay un problema con la sal. Él quiere crear un estanco de la sal para imponer un tributo. Lo vimos ayer con Antonio Moreno Ollero, para imponer un tributo, pero de hecho no lo hace. No lo va a hacer hasta 1562. Por lo tanto, en 1554 estamos todavía en los años felices en los que el duque de Medina Sidonia produce toda la sal que le parece que tiene ganas, que consigue producir para todo el atún que puede pescar y no da cuenta ni paga tributo de eso a nadie. Él da, lo vimos. El sexto duque, dentro de su aspecto técnico tan importante, de la misma manera que cambia muchas cosas en la almadraba, va, por ejemplo, lo dijo ayer Antonio, va a crear muchos tajos de salinas cerca, en Vejer, en Chiclana, en las tierras del duque, también, y eso no lo dijo, para no depender del puerto de Santa María, que es del duque de Medinaceli. Y hay claro, él tiene mucho atún, en 1554 pesca mucho atún, pero el atún sin sal no es nada, porque no se puede conservar más allá de 24 horas, y todavía en pleno verano 24 horas es mucho. Entonces, si él depende de un rival, otro noble local, como es el duque de Medinaceli, y todos estaban celosos de las almadrabas del duque de Medina Sidonia, y depende de él para comprar la sal, es evidente que el otro puede abusar del precio o ponérselo difícil o no ponérselo tan fácil. Por lo tanto, el duque de Medina Sidonia intenta aumentar la producción suya de sal en Sanlúcar y en sus pueblos para no depender del de Medinaceli. Y aún así, en los años de gran esplendor depende de todo el mundo, porque la cantidad de atún es tal que necesita absolutamente toda la sal que pueda encontrar. Bien, vamos a ver un punto que es importante. En 1551 el mismo duque, ya viendo cómo va aumentando la cantidad de atún desde 1525 y de manera exponencial desde 1540, y ahora les daré las cifras, da unas instrucciones muy claras de lo que hay que hacer. En primer lugar, da instrucciones al capitán de Zahara prohibiendo terminantemente que el atún que está en las pilas, en su chanca,
salándose, que se venda ya troceado y salado. No, a él no le importa venderlos enteros en fresco, porque así son atunes, si se pudren no son de él, los vende enteros y vende a la sal y la vasija, como ya hemos dicho varias veces, es decir, los recipientes que permiten comercializar y manufacturar y comercializar el atún. Por lo tanto, él vender el atún así, muy bien. Vender el atún que él ya ha preparado con su mano de obra y que ya está así, no, ese no lo quiere vender en el sitio de la almadraba, ese prefiere llevárselo en invierno, irlo vendiendo a lo largo del año en Barbate, en Vejer, en Sanlúcar de Barrameda, llevarlo a Sevilla y va a todos lados. Y en las mismas instrucciones dice que ha dirigido escritos a las autoridades y al alcalde mayor del Reino de Sevilla y también al del antiguo Reino de Granada, para que autorizan todos que se pueda descargar y cargar, fondear todos los barcos del duque con sus atunes en los puertos de Sevilla, Cádiz, el puerto de Santa María, Conil, Zahara, Málaga, Marbella, Almería, Mazarrón, Murcia. Quiere decir que estos puertos no van a cobrar ningún tributo, no hay ninguna fiscalidad sobre el atún que vende el duque. Esto nos muestra este poderío inmenso del duque, que puede ir a vender atunes al puerto de Murcia sin que el responsable de Murcia o el ayuntamiento de Murcia, el Consejo Municipal, le cobren ningún tipo de tributo ni de impuesto. Bien, vemos, es muy conocido este cuadro de esta vista de Zahara, es muy conocida y simplemente la enseño para que veamos bien cómo se apoya en Vejer, cómo entre el Cabo de Trafalgar y el Cabo de la Plata, aquí pone que hay rocas, aquí hay rocas también, y es entre el río sobre todo, donde está la barca, entre el río y el Cabo de Plata, aquí es donde la almadraba de tiro, que es la almadraba que entonces se utiliza, es decir, que consiste en jalar las redes. Ahora les voy a enseñar un dibujo que no puede tener roca, porque si tiene roca se romperían las redes al jalarla hacia la playa. Ahí es un lugar idóneo para instalar la almadraba. Y es una característica de Zahara. Tiene este Palacio de las Pilas, que es impresionante, que cuando lo vemos ahí parece tan grande alrededor de todo lo que hay. Este es el Castillo de Santiago, donde se deja en invierno el atún y la sal y los enseres que no se han utilizado, porque esto es un descampado y en invierno esto se queda muy vacío y tienen miedo de que les roben. Entonces lo dejan aquí más cerca de Vejer. En realidad está más cerca de Vejer de lo que parece en el dibujo. Y vemos que este Palacio de las Pilas, que pronto creo que vamos a recuperar, o Zahara va a recuperar, no sé lo que hará con su Palacio de las Pilas o lo que queda, es descomunal comparado con este descampado que hay alrededor, donde no hay absolutamente nada. Y es en el interior de este Palacio de las Pilas donde se desarrolla absolutamente toda la actividad que depende del duque. La que no depende del duque, esa se hace fuera, debajo de chozas o de enramadas y cosas de estas. Bien, algunos ejemplos de atunes, porque creo que es lo que interesa a todo el mundo, en los años anteriores. Cuando los duques llegan, en 1525, se pescan ese año 10.662, ya lo he dicho muchas veces, yo no tengo pesos. En mi época no hay nunca ningún peso. En 1525 se pescan 10.662 atunes en Conil, 16.141 en Zahara, vemos que hay una diferencia considerable, pero que Conil compensa porque ese año se arma Conilejo en Castelnovo al lado y que por lo tanto esos 4.000 y pico podemos añadirlos a Conil, lo que le acerca mucho del resultado de Zahara. Total, que al final hay 31.245 atunes. Esto es cuando llegan los duques. Cuando se instalan ya en Sanlúcar y a partir de ahí deciden que van a vivir siempre en Sanlúcar. Van a Sevilla de vez en cuando, pero ya no viven en Sevilla. Esto va progresando, no he cogido todos los años, porque tengo todos los años, pero he pasado de un año a otro, porque 1540 es un año muy significativo. Esa cifra de 82.074 de Conil, si pongo una cruz, es porque en realidad ese año dan una cifra global. Los dos están en uno, y cuando decimos 82.074, pone en el documento que comprende Conil y Zahara, es decir, que son los dos reunidos, no sabemos qué parte para cada cual. Es decir, que vemos que pasamos, no se arma Conilejo ni Santipetri,
y vemos que pasamos de entre 31.245 a 82.074 atunes, lo cual es monumental, o sea, quiero decir, en términos de pesca es monumental. A partir de 1540 las cosas verdaderamente el crecimiento es, ya digo, exponencial. En 1549, solo 9 años después, en pleno esplendor de la pareja del sexto duque y de Ana de Aragón, que bueno, siembran caña de azúcar en el coto de Doñana, ponen retinto aquí, son totalmente innovadores y son también innovadores en materia de almadraba, es decir, que hacen progresar, buscan gente con pericia, buscan gente que realmente sepa remar, que realmente, en fin, que tengan unas competencias como marineros, no el primero que pase por ahí lo cojo y lo subo al bote, no, tienen que tener unas competencias. Entonces ya vemos que ahí llegan a 102.643 atunes, lo que es desorbitado. Nos tenemos que dar cuenta, luego más adelante daré más detalles, pero claro, no deja de ser una cantidad de atún que hay que manejar en muy poco tiempo. Ya veremos que, bueno, en el año 54 la almadraba dura más, dura 55 días, pero hay años que dura 45, 50, en primer lugar porque dejan de pescar, el atún sigue pasando y dejan de pescar porque no queda sal, porque no hay sal y sin sal el atún no sirve para nada, para pudrirse en la playa y nada más. Y en 1554 no tenemos el ejemplo de Conil, solo tenemos el de Zahara, no son los dos, se ha perdido Conil, y vemos, en el 52 sí tenemos los dos reunidos, 99.000, y Santipetri hacen algunas veces pruebas, pero vemos hasta qué punto Santipetri es poca cosa a lo de los otros dos, ¿no? Y llegamos a 107.000, y si multiplicamos en el año 54 52.000 por 2, si hubiera funcionado también Conil, pues hubiéramos llegado también a una cifra muy parecida, es decir, 100.000, 110.000 atunes. Por lo tanto, hemos pasado al triple, o sea, se pesca el triple de lo que se pescaba 30 años antes. En 30 años se pesca el triple, ¿no? Entonces, esto hay que achacarlo a muchas cosas. En primer lugar, pasa mucho atún. Igual antes pasaba y no se sabía pescar, pero desde luego para poderlo pescar tiene que pasar, porque si no pasa no se puede inventar. Por lo tanto, lo primero que podemos comprobar es que pasa mucho atún. Lo segundo, que tienen la capacidad técnica y humana para poder interceptarlo y pescarlo con esta pesca, que es una pesca como la de ahora, que intercepta el paso, pero que es una pesca físicamente todavía quizá, me parece a mí, más brutal, en la medida en que, lo vamos a ver, cada bol, es decir, cada red de buche que se va a llevar cada red de jávega que se va a jalar hacia la orilla, que lo van a jalar 500, 600 personas hasta la orilla, puede haber dentro 4 toneladas de pescado, 5 toneladas de pescado, quiere decir que es algo absolutamente impresionante, que exige un trabajo frenético, brutal y de todo. Ese es el esquema que quería enseñarles de cómo funciona la almadraba de tiro, que a mí es la única, que como es la de aquella época, es la que me interesa, pero no olvidemos que en aquella época en Sicilia se está pescando con la siciliana, es decir, con la almadraba de buche o monteleva, parecida, el mismo espíritu que las que hay ahora. Sin embargo, en Conil, en Zahara, en las almadrabas del Duque, siempre se pesca hasta mediados del siglo XVIII o incluso finales en el caso de Zahara, siempre se pesca con estas dos redes concéntricas, es un esquema, ¿eh? Se hacen las barcas a la mar cuando desde la atalaya se ve llegar el atún, se hacen las barcas, rodean con una primera red y otra red concéntrica exterior más fuerte para que el atún no se pueda escapar, con todo un sistema muy complejo, porque a pesar de que parezca sencillo, porque está muy simplificado, es un sistema muy complejo. Lo vemos en este famoso cuadro, en este famoso dibujo que está en el archivo y que no se suele explicar bien. Me preguntaba Eva hace un tiempo cómo lo leía. Es que hay que leerlo en dos partes, y yo diría casi en tres. Es decir, tenemos lo que está en oscuro es el mar, y lo que está claro es la arena, ¿vale? Y es como si echáramos una línea aquí, y veamos solo primero la parte de abajo. En la parte de abajo, ¿qué tenemos? Dos fases. Tenemos la atalaya que está aquí, han visto llegar el cardumen o el banco de atunes, y han movido la toca, que es una tela blanca, y todo el que lo lleva la vemos aquí es la toca, y se han hecho a la mar y han empezado a rodear
el bol de atunes. Y esto nos muestra la segunda fase, cuando ya una vez rodeado lo van jalando hacia la playa, las carretas están listas para subir el atún a las carretas, llevarlas a la chanca, todo está muy estilizado, no era exactamente así, las distancias eran mayores, tenemos a los cloqueros aquí con el bichero, el cloque, como se decía entonces, y tenemos aquí alrededor de la mar o el arraez, probablemente el arraez, y los armadores que están dando órdenes. Bien, el de arriba es otra historia, el de arriba es lo que llamaban un boli-bolichada, es decir, cuando llegaban al mismo tiempo dos boles seguidos. ¿Qué pasaba? Llegaba un primer bol de atunes, por eso se llamaba de boli-bolichada, era muy complejo, porque desde la atalaya, bueno, se rodeaba el primer bol de atunes, y como llegaba el segundo, había un refuerzo exterior que bordeaba el segundo, después se recogía esto de en medio, cuando estos atunes ya se habían jalado hacia la playa, a estos se les mantenía aquí, se retiraba esta red para que estos pasaran al centro y entonces se jalaban estos. Era un doble bol, era un boli-bolichada y era una operación extremadamente difícil en la que entre una cosa y otra, ahí, si dejamos los que estaban en la chanca, ahí trabajaban por lo menos 700 personas. Era, francamente, y no se suele explicar bien, se enseña, pero no se dice que no es lo mismo lo que estamos viendo abajo que lo que estamos viendo arriba. Son dos accidentes diferentes de la pesca. Bueno, una visita del archivo, simplemente para una visita del archivo para que vean dónde están todos los documentos. Voy a beber un poco de agua porque como hablo mucho, pues me queda la garganta seca. Entonces el archivo es precioso, en el archivo hay maravillas, ver todos los pergaminos. Los pergaminos de la almadraba, en realidad los diarios, que es lo que es específico de la almadraba, porque luego documentos de la almadraba hay por todos lados en ese archivo, pero lo que son los diarios de almadrabas están en pergamino. Esto lo hizo un archivero que hubo en el siglo XVIII, antes de que el archivo se fuera a Madrid, un archivero a mediados del siglo XVIII que lo organizó todo y puso, los encuadernó, y por eso se han conservado también. Este es el de 1554, este es el exterior del cuaderno de 1554, que creo que he tenido oportunidad de enseñarlo varias veces a personas que pasaban por el archivo, y cuando se abre tenemos la primera página y es realmente escritura del siglo XVI, esta no es del XVIII, el encuadernado es del XVIII, pero la escritura es del siglo XVI. El almadraba de Zahara, porque no se decía la almadraba, se decía el almadraba y se escribía con V. El almadraba de Zahara algunas veces no se ponía la H, año de 1554. Esto es el 1, con esto es 1500, como la D, 50 como la L, como las cifras romanas, y 4, 1, 2, 3 y 4, se pueden poner más de 3, en fin, según la norma que nos enseñaron de pequeños de las cifras romanas. Y aquí nos manda al índice especial. Atunes, tenemos todo lo que está descrito, es decir, tenemos atunes que se pescan en la página 3, dinero de atunes fresco, lo que se vende en fresco, lo que se vende directo a la gente en la página 11, el dinero de los mercaderes en la página 54, la cuenta de la sal que se vende a los que han comprado atún, y la data del tesorero, es decir, la conclusión de las cuentas. Es un índice muy succinto, porque después hay muchas más cosas, ¿no? Solo os voy a enseñar, puedo enseñarles páginas y páginas, solo os voy a enseñar una página para que vean cómo se presenta, ¿no? Vemos arriba, enseguida, en viernes 8 de junio, y hay dos boles ese día. En el primer bol, en el de arriba, de un primer bol, el del primer bol salieron 1.100 atunes, y del segundo bowl 250 atunes. En total, 1.450 atunes, 1.100 y 1.350. Es decir, que ese día hay dos boles, y dense cuenta que hay más de 1.000 atunes en uno de los dos boles, más de 1.000. Es un momento de la pesca, es uno de los días en los que más se pesca de esa almadraba, por eso lo he elegido aquí, y imaginemos que los atunes, porque todo el mundo me dice, pero serían pequeños, son como los de ahora. No, había atunes muy grandes y había atunes más pequeños, y cuando son pequeños lo dicen, porque cuando son pequeños el duque, como sabe que no los va a vender, se los lleva para su chanca, y él se encarga de salarlos, porque sabe que tienen más desperdicio, o los usa para su casa, o cosas de estas. No sabemos
Cuando dicen grande o pequeño, si estamos hablando de 200 o de 400 kilos. Pero pongamos un término, digamos, que son atunes de 150, lo que hoy se considera atunes entre 150 y 200, creo que es el tamaño idóneo, pero por lo menos lo que se considera algo normal. Supongamos que tienen 150. Si hay 1000 atunes a 150 kilos cada uno, que solo tengan 150 kilos, fíjense lo que esta gente jalaba en la red. Mientras no habían muerto, hasta que los acercaba a la orilla, y en la orilla los cloqueros acababan con ellos. Era muy sangriento, ¿eh? Eso no estaba hecho para corazones, digamos, sensibles. Bien, de estas páginas se las enseño para que vean la dificultad también que tiene el trabajo de los archivos, que no se improvisa, ni muchísimo menos. Bueno, pues aquí tenemos muchísimas cosas, los maravedís, que Francisco de Lorenzo, que es el tesorero, cobra de uno, de otro y de otro, de unos y otros, ¿no? Tenemos el número de barriles y al final es el sumario de los maravedís, de Francisco de Lorenzo. Se le suman, por un lado, al final, para hacer el balance, al tesorero, todo naturalmente es normal, se le cargan todo el dinero que él ha hecho entrar con la venta de diferentes cosas, de sal, de atún, de atún fresco, de atún salado y demás, y al mismo tiempo se le descargan después o se le descuentan los gastos de la nómina y de todos los gastos que ha podido haber allí, y la diferencia, él arregla la diferencia con el duque, ¿no? Bien. La pesca de este año da lo siguiente: venta de atún en verde y por menudo, 27.545 atunes. Vamos a ver, en verde quiere decir fresco y por menudo quiere decir ya cortado y salado por el duque, pero sin envasar. Ya decía que tenía que autorizarlo él. Eso es lo que se llama por menudo. Por menudo es el atún que lo han cortado los cuchillas del duque y lo han puesto a empezar a salar, pero no lo han envasado. Eso vende por 3.124.000 maravedís. Es decir, he sacado la cuenta que viene a ser 113,41 maravedís por atún, pero claro, varía entre el momento, es muy difícil, pero varía de un momento a otro, y hay momentos en el que los atunes, en esta almadraba, porque lo he puesto en algún sitio, el precio de los atunes varía constantemente y generalmente, digamos que lo vamos a ver un poco más adelante, viene a ver, hay atunes que vienen a venderse alrededor de, según los días, de 6, 8, 10 reales, una cosa así. Aquí quiere decir que algunos se han vendido muy baratos. El dinero de mercaderes a cuenta son 414.000 maravedís, la sal vendida por menudo a arrieros y a barqueros y otros, y los barriletes y las botas, como dijo ayer Antonio, que son tenemos primero la bota, que son las más grandes, los barriletes quintaleros, y después tenemos los cuñetes, que son las más pequeñitos. Entonces, se vende todo esto, el venta de atún en verde y por menudo. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Porque cada almadraba, yo no sé si hoy es lo mismo, pero es que cada almadraba es distinta en aquella, entonces. No se parecen dos almadrabas, se parecen, pero no son idénticas. Por ejemplo, este año, por razones estratégicas que no me explico y no sé por qué, prácticamente la mitad de los atunes se venden en verde y por menudo, lo que quiere decir que el duque solo se reserva la mitad de lo que ha pescado para embarrilarlo él y venderlo o exportarlo, como hacía con sus propios barcos, por el Mediterráneo. Es decir, que de lo que se pesca ese año, estamos en el año 1554 y he dicho que en el 1554 se pescan 52.663 atunes, si 27.545 se venden fresco, es decir, como se acaban de pescar, o en menudo, un poco en menudo, no muchos, bueno, pues quiere decir que el duque, al contrario de lo que se suele decir, no ha metido en su chanca más que la mitad de los atunes que se han pescado y no va a utilizar para su uso, para su venta, para su comercio personal, más que la mitad. La otra mitad se ha deshecho del problema. Pero que haga esto en Zara no quiere decir que haga lo mismo en Conil. Los mercaderes iban con más frecuencia a Conil. ¿Por qué? Porque por atún y a ver al duque. Iban a Conil porque al mismo tiempo que iban a Conil veían al duque de Medina Sidonia. Y los mercaderes les encantaba
codearse con el duque, que les invitara a la mesa del duque o los agentes del duque. Y Zara era mucho más, ya digo, asilvestrado. A Zara los mercaderes elegantes, catalanes, mallorquines, les costaba mucho más venir que a Conil. Algunas veces hay tanto atún en Zara que se manda a Conil, porque en Conil hay una demanda que en Zara no hay. O sea, que sí hay una relación entre los dos, pero que normalmente tendrían que haber sido completamente autónomos. Bueno, vamos a ver los días de pesca. Del 19 de abril, es decir, que es un año que se empieza la pesca muy pronto. Siempre se habla del 25 de abril, día de San Marcos, lo cual no es siempre verdad. Las fechas también son muy variables y además expliqué en Barbate antes de ayer que hubo un problema de calendario a finales del siglo XVI y que de alguna manera el calendario se retrasó 13 días, lo que quiere decir que el 19 de abril de aquí, unos cuantos años más tarde, no hubiera sido un 19 de abril, sino hubiera sido un 19 más 13 días, es decir, que hubiera sido ya los primeros días de mayo o los últimos de abril. Hay eso por un lado, y por otro lado, que generalmente, supongo que como ahora, en función del tiempo, del viento, de lo que fuera, no se calaba el mismo día todos los años. Lo que llama la atención aquí, lo que es excepcional, es que de 55 días que se guardó la mar, 55 días que los hombres estuvieron en la playa esperando el paso del atún, hubo pesca 50 días. Solo tuvieron entre medio, se trabajaba los domingos, había dispensa del obispo para trabajar los domingos. Solo tuvieron en medio de 55 días de un trabajo tremendo, 5 días de descanso, 5 días sin atún. Y entre ellos el día del Corpus, donde dicen que el día del Corpus, que caía a primeros de junio, cuando se pescaba muchísimo, dice el diario, el día de Corpus hubo tormenta y no se pescó. Bueno, yo creo que la tormenta vino bien o se la inventaron porque seguramente los almadraberos estarían, sobre todo los de la cuerda, estarían a punto de plantarse y no querer ir a trabajar porque llevaban mucho tiempo trabajando, y la excusa del día del Corpus, que era una fiesta muy celebrada en la Almadraba, pues fue lo que les dio la excusa para ese día, para no ir a trabajar y sobre todo para tener un día de descanso. Por lo tanto, vemos que se pescaron, como he dicho, 52.663 atunes en 127 boles. Ya he dicho que casi la mitad se venden en verde, es decir, frescos. Es decir, que tenemos una media de 415 atunes por bol y, sobre todo, tenemos una media de 1.053 atunes pescados al día. 1.053 atunes al día es muchísimo. Podía ser en 2 boles, podía ser en 3. Y el 1 de junio, cuando han empezado el 19 de abril, es una almadraba larga, ya lo he dicho, no pueden parar. Mientras hay sal no paran porque el atún sigue pasando. Y están con ganas de parar, pero el atún sigue pasando, el atún sigue pasando. Y por lo tanto, mientras pueden, aguantan, y vemos que todavía el 1 de junio es el mayor bol, y un bol solo tiene 1.292 atunes. Hay sitio delante, ahí tiene 1.292 atunes, lo que no deja de ser un bol extraordinario, porque luego habrá momentos, en los momentos bajos, cuando ya no pase el atún, que en un bol hay 43 atunes y bueno, todo el mundo se da con un canto en las narices, porque es muy variable. La limosna es una parte... yo que quería dedicarle el lance a nuestro capitán, don José, muy bienvenido. La parte muy importante era la limosna de atunes, 180 atunes de limosna que dio ese año el duque. Lo que quedó en Barrilao quedó en Barbate, en el Castillo de Santiago, siempre quedaba en Barbate y luego se iba llevando poco a poco a Sanlúcar, a Cádiz, a Sevilla y a otros lugares. Queda de excedente, después de haber dado 180 atunes, que voy a decir cómo se reparten, quedan 50 botas llenas de atún blanco, 190 botas llenas de atún badán, es decir, el atún más ordinario, 1.338 barriletes quintaleros, que como su nombre indica, tienen un quintal cada uno, llenos de atún sin especificar cuál, y 61 barriles quintaleros llenos de atún blanco refinado, todos ellos bien salado y acondicionado, dice el texto. Esto para que se den cuenta de que estos textos son verdaderamente, no hay en Sicilia, no hay en el sur de Francia, no hay en ningún lugar, no lo digo por mí porque yo no soy propietaria de estos textos, simplemente los utilizo para trabajar, no hay en ningún lugar una memoria de la humanidad, una memoria de la pesca tan precisa, tan, ¿cómo diría yo?, tan exacta
como la que tenemos para las dos almadrabas de Conil y Zara en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sobre todo en el siglo XVI y XVII es una memoria, es impresionante, porque si en un momento determinado, aquí no me ocurre en esta de Zara, pero en un momento determinado, no sé, le tiran de la red y sale un ancla, o tiran de la red y sale yo no sé qué otro pez, pues lo dicen, o si en un momento determinado no se puede pescar, me explican no solo que no ha pasado atún, sino que es normal porque hay un viento del sur o de no sé, no, el viento de poniente, que el agua está turbia, en fin, ellos explican por qué. Hay muchas veces una explicación climática, no siempre, pero algunas veces sí. En todos los casos hay mucho detalle. Por ejemplo, en este siglo XVI tan brillante, con tantísimo atún, vienen mercaderes del sur de Francia, de Narbona, de muchos sitios, porque aquí se pesca tanto que a mí creo que no les llegaba tanto como les había llegado con anterioridad. Y ellos tenían unas costumbres alimentarias, querían atún, porque había una demanda grande de atún. Cuando luego la cosa baja, como lo enseñé, lo dije el otro día en Barbate, y se pasa en 1570, es una catástrofe y casi no pasa atún, pasa muy poquito atún, ahí el primer año vienen, el segundo año vienen, el tercer año vienen y lo dejan de venir, porque ¿para qué van a venir desde donde vienen ellos a comprar el atún si no hay atún para vender? Pero en estos años 1554 es un año muy brillante. Esta es la vista que todos conocemos, que hemos visto también esta mañana. Es la vista de Zara. Creo que es este documento de 1567 de este viajero extranjero Van Wingaerd. Creo que lo hace con otras ciudades de España, pero es muy interesante que además de poner ciudades importantes o lugares, digamos, pintorescos como Guadalupe, cosas de estas, creo que es también muy interesante ver que lo de Zara le impacta tanto que él termina haciendo dos dibujos de Zara que son espléndidos. Ahí vemos muy bien este movimiento, esta gente a la que se refiere la gente del Duque como un ejército. Esto se prepara como una campaña militar y se desarrolla como una campaña militar. Hay que arreglárselas cuando entran 1000 atunes en el día. Y esos 1000 atunes nos tenemos que poner en la situación. Esos 1000 atunes hay que trabajar rápido, porque cuando estamos el 2, el 3 o el 4 de junio, el calor que puede hacer puede ser considerable por estos lares, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues sí, sacar las vísceras rápido, ya lo hemos estado comentando a mediodía, porque es lo primero que empieza a pudrir, pero luego que las utilizan para ciertas cosas. Cuando hay demasiadas, yo me imagino que las enterrarían, porque si no... Pero hay momentos putrefactos, porque cuando hay un número de cabezas limitado, hay gente de los alrededores que va a comprar cabezas para un uso familiar, para un uso doméstico. Hay otro momento en el que se compran las cabezas también a escala, un señor que compra, nos habló ayer Antonio, un señor que compra 1000 y pico cabezas, pero luego no encuentra, digamos que la sal era demasiado cara para salar las cabezas, o sea, en cabezas muy grandes, salar la cabeza exige mucha sal y en realidad no hay tanta, en un momento en el que hay tanto atún, terminan desechando las cabezas durante unos años, pero esas cabezas están ahí en pilas de cabezas, con el calor empiezan y provocan enfermedades, tienen miedo de que haya una plaga, entonces en cuanto se secan les prenden fuego, pero al mismo tiempo es un hedor terrible ese fuego de cabezas. En fin, los diarios nos enseñan una serie de cuestiones y en torno a 1554 en Zara es particularmente evidente todo lo que nos enseñan, porque es un año, y luego es muy emocionante, es la misma, es muy emocionante ver, estos son los ventureros, ¿no? Los hombres que tiran de la soga. Aquí quisiera hacer, y no me quiero tampoco extender demasiado, a ver qué hora tenemos ya, ¿qué hora es? Que mi reloj ahora mismo no me la quiere dar. Bueno, no tengo batería. ¿Las 8? Sí, y 5, vale, 5 minutos. Este detalle del dibujo que hemos visto antes son los ventureros, son los hombres que tiran de la cuerda. Son estos hombres que han sido la base de esta picaresca, en particular en los escritos del Padre León y demás. Como digo siempre, para intentar defenderlos, como nuestra profesora ayer, doña Rosa Durán Navarro, explicó, bueno, están a veces cerca de Guzmán de Alfarache, pero a veces están cerca del Lazarillo, de Lázaro, de Tormes, porque a veces son simplemente pobres, son pobres, son trabajadores
temporeros que recogen la uva en un momento, que vienen a por el atún en otro, es decir, que no son necesariamente todos pícaros ni todos delincuentes. Los había muchos que sobre todo en Zara se escondían de la ley, es cierto, porque era imposible reclutar gente para hacer levas para el ejército. El duque lo tenía totalmente prohibido para que la gente no huyera, y tampoco se podía, era un poco como la legión extranjera, tampoco se podía llevar a la gente a la cárcel aunque tuvieran delitos, salvo el robo de atún, ¿eh? Entonces estos hombres pues son los que han dado origen a toda esa, con ese trabajo tan duro, han dado origen a toda esta leyenda. Y podría decirles muchas más cosas, pero creo que me voy a quedar aquí. Salvo que tengan alguna pregunta, este es un dibujo reciente, pero es un dibujo de un amigo que lo ha hecho a la manière de, es decir, como copiando los documentos del ducado de Medina Sidonia de la época. Aquí vemos muy bien toda la parte de Niebla, el condado y toda la zona de Niebla, y Sanlúcar de Barrameda, y después tenemos toda la zona de aquí del estrecho. Pero como es del 18, pues ya ahí tenemos toda la parte que va hacia Cartagena y hacia Murcia, que también tuvieron los duques del siglo XVIII y que no tenían el XVI y XVII. De hecho, vemos aquí que la almadraba que nos enseña es ya una almadraba de buche, no es la mía, no es la almadraba de Tiro. Yo digo la mía como si fuera mía. Pero lo que creo que quería sobre todo subrayar es esa idea de que Zahara fue peculiar, fue diferente de Conil. Conil tenía sus características y Zahara las suyas, y en Zahara habría probablemente muchos más problemas, daba la sensación que había muchos más problemas de, por ejemplo, de orden, la gente se sublevaba con mayor facilidad, se echaba al monte con mayor facilidad. Entonces el duque ponía mucha guardia alrededor de Zahara, y sobre todo porque si se robaban atunes, como dije el otro día, puede haber pasado menos atún del que digo, puede haber pasado ese año más de 56.000 y que se hayan robado. Lo que no pueden pasar son menos. Si se han pescado 56.800, han pasado 56.800. Ahora lo que es probable es que pasaran muchos más y que os esquilmara, que es imposible controlar a 1.000 personas en un espacio tan grande como el de Zahara, completamente. El duque no tenía personal suficiente para tener gente a caballo, ni había alrededor un cerco, ni había alrededor una valla, ni había un muro, ni nada que impidiera a la gente tomarlas irse al campo, tomar el olivo y desaparecer, robar un atún, meterlo en el fondo de una... Lo que pasa es que se castigaba muy duramente. El único castigo que he visto yo de horca ha sido por robo de atunes, reincidiendo, no la primera vez, pero la segunda vez el mismo que robó otro atún, ese día lo ahorcaron. Pero es decir que había una ley, pero que era una ley específica de los días de la almadraba, en el tiempo de la almadraba, que dependía totalmente del duque de Medina Sidonia y de su representante en el lugar, que era el capitán, la máxima autoridad civil, política y militar y pesquera dentro de la almadraba. Muchas gracias. Intento no pasarme demasiado. Y si alguien quiere preguntar algo, preguntáis. Me toca.